La apodaron Bicho Raro. Pocos sospechaban que era una luchadora callejera. Eva Moreno llevaba exactamente un mes en el Instituto Las Encinas cuando se dio cuenta de que se había equivocado al pensar que este nuevo instituto sería diferente. Con 17 años era delgada y desgarbada, con un pelo castaño chocolate indomable que parecía permanentemente despeinado por el viento, una piel clara salpicada por una constelación de lunares y unas gafas de pasta que amenazaban perpetuamente con caerse de su nariz. Su ropa siempre estaba un poco rara, restos de su hermana mayor que le quedaban demasiado holgados aquí, demasiado apretados allá, y tenía tendencia a encogerse como si intentara desaparecer en el aire. Los pasillos de Las Encinas palpitaban con la típica conmoción adolescente, pero Eva los recorría como un fantasma, agarrando su mochila hecha jirones y manteniendo la mirada fija en el suelo. Se había cambiado después de que su padre consiguiera un nuevo puesto al otro lado de la ciudad, dejando atrás el pequeño instituto del barrio donde de alguna manera había conseguido pasar desapercibida durante varios años. Todo aquí le resultaba ajeno, grandioso, ruidoso, intimidante. Ten cuidado, rarita! El que hablaba era Álvaro Jiménez, un corpulento alumno de segundo de bachillerato con el pelo rubio meticulosamente esculpido, y el tipo de arrogancia segura de sí misma que proviene de no haber sido nunca desafiado. Eva le había dado un pequeño empujón sin querer al maniobrar por el abarrotado pasillo entre la segunda y la tercera hora, y sus libros habían caído sobre el brillante suelo de baldosas. «Lo siento», murmuró, arrodillándose para recoger sus pertenencias. Otros alumnos la esquivaron, algunos riéndose, otros simplemente ignorando toda la escena. El colega de Álvaro, Pablo García, un pelirrojo larguirucho con penetrantes ojos grises y una mueca constante, empujó con el pie uno de los cuadernos de Eva más abajo por el pasillo. «¡Uy!», bromeó con falso arrepentimiento. «Manos de mantequilla». La tercera miembro de su grupito, Lucía Fernández. Eva hizo una mueca ante la coincidencia de que la chica popular compartiera el apellido de su abuela. Estaba de pie con los brazos cruzados, sus uñas perfectamente pintadas, tamborileando contra su chaqueta de cuero de marca. ¿Qué se ha puesto?», dijo Lucía lo suficientemente alto para que todo el pasillo la oyera. «¿Ha saqueado el contenedor de rechazos de Cáritas?». La cara de Eva se puso roja mientras se apresuraba a recoger sus pertenencias esparcidas. Podía oír las risitas empezando, ver teléfonos emergiendo para documentar su humillación. Esto era precisamente lo que había estado intentando evitar. «Mantén la cabeza baja», le había aconsejado constantemente su padre. «No llames la atención, no les des una excusa para que te vean». Pero la habían visto de todos modos. Sonó el timbre y el pasillo empezó a vaciarse. Eva finalmente logró recoger sus libros, con las manos temblando ligeramente, mientras los volvía a meter en su mochila. Álvaro hacía tiempo que se había ido, pero aún podía oír la risa de Lucía resonando desde las taquillas. En la clase de biología, Eva se dejó caer en su asiento habitual al fondo de la sala. Su compañero de laboratorio, un tipo tímido llamado Samuel, le dirigió una mirada de lástima, pero permaneció en silencio. Nadie hablaba nunca. Esa era la regla no escrita: no te metas, no provoques, no te conviertas tú mismo en un objetivo. El acoso había empezado sutilmente. Comentarios murmurados sobre su aspecto, su ropa, su forma de caminar. Luego se intensificó a empujones accidentales en el pasillo, misteriosas desapariciones de sus bocadillos, notas anónimas pegadas a su taquilla llamándola con nombres que prefería no repetir. Álvaro parecía obtener un placer particular al hacerle la vida imposible, y Pablo y Lucía siempre estaban a mano para unirse o proporcionar una audiencia. Lo que no sabían,
Lo que nadie en Las Encinas sabía era que Eva Moreno no era simplemente una estudiante de traslado torpe que luchaba por desenvolverse en el instituto. Durante los 9 años anteriores, había estado entrenando kickboxing en un gimnasio destartalado de su antiguo barrio. Su mentor, un militar retirado llamado Víctor Ramírez, la había tomado bajo su protección cuando tenía 8 años y le había enseñado no solo a pelear, sino cuando era necesario. La agresividad no es la solución a todos los problemas, chavala. Víctor siempre había dicho, con sus manos callosas envueltas alrededor de las almohadillas de golpeo, mientras Eva practicaba sus rutinas. Pero cuando alguien intenta hacerte daño a ti o a alguien que quieres, más vale que estés preparada para defenderte. La clave está en discernir la diferencia entre defensa y ataque. Eva había ganado 4 competiciones regionales antes de cumplir los 16, compitiendo bajo el nombre de Ciclón de Ébano por sus increíbles reflejos y su movimiento característico. Una ráfaga de patadas que culminaba en un derribo de pierna. Pero nunca se lo había contado a nadie en el instituto. Luchar era su existencia secreta, separada de la cuidadosa invisibilidad que cultivaba en todas partes. Su padre no sabía nada de las competiciones. Creía que Eva simplemente asistía al gimnasio para hacer ejercicio y ganar confianza. Si descubriera que su hija en realidad estaba luchando contra otros chavales en rings rodeados de espectadores gritando, probablemente le daría un infarto. Así que Eva perseveró. Evitó las confrontaciones, ignoró los insultos y contó los días hasta la graduación. Se convenció a sí misma de que era el curso de acción sensato, la opción inteligente. Meterse en peleas solo exacerbaría la situación. Pero Álvaro Jiménez estaba haciendo que esa filosofía fuera progresivamente más difícil de mantener. Era un miércoles por la mañana cuando los acontecimientos finalmente llegaron al punto de ebullición. Eva estaba sentada sola en el comedor, mordisqueando su ensalada e intentando terminar su tarea de trigonometría, cuando Álvaro y sus compinches se materializaron en su mesa como una nube de tormenta. «Vaya, vaya, vaya», dijo Álvaro, dejándose caer en el asiento frente a ella sin ser invitado. «Si no es el espectáculo de fenómenos en persona, ¿qué hay en el menú hoy?» Parece desesperación con un lado de patetismo. Pablo y Lucía lo flanquearon formando un semicírculo de hostilidad que hizo que Eva se sintiera acorralada. Mantuvo su atención en su tarea, su bolígrafo deslizándose por la página, aunque ya no podía concentrarse en las ecuaciones. «Te estoy hablando, rarita», dijo Álvaro, su voz haciéndose más fuerte. Otros estudiantes estaban empezando a girarse y observar, presintiendo drama. «Es de mala educación ignorar a la gente cuando intenta ser sociable. Simplemente estoy intentando comer mi almuerzo», dijo Eva suavemente, sin levantar la vista. «Oh, habla», Lucía aplaudió sarcásticamente. Empezaba a sospechar que eras muda, además de todo lo demás. Álvaro se estiró a través de la mesa y sacudió la ensalada de Eva, enviando trozos de pepino y lechuga esparcidos por su tarea. «Uy», dijo, imitando la disculpa fingida favorita de Pablo. «Parece que has hecho un desastre. Mejor que lo limpies». Las manos de Eva se apretaron en puños debajo de la mesa, pero se obligó a sí misma a permanecer compuesta. Podía sentir su ritmo cardíaco acelerándose, la familiar oleada de adrenalina que precedía a una pelea. Pero esto no era el ring, esto era el instituto y había reglas, consecuencias. Empezó a recoger los trozos de su ensalada, sus movimientos deliberados y controlados. A su alrededor, el comedor se había quedado en silencio, excepto por los susurros excitados de los estudiantes que sentían que algo significativo estaba a punto de ocurrir. «¿Sabes lo que pienso?», continuó Álvaro, actuando para su audiencia. «Pienso que no solo tienes un aspecto extraño,
Pienso que probablemente también eres rara en otros sentidos. Por ejemplo, ¿qué clase de bicho raro se cambia de instituto a mitad de segundo de bachillerato? ¿De qué estabas escapando? La mandíbula de Eva se tensó, pero continuó limpiando el desastre, depositando la comida arruinada en su bandeja del almuerzo. Quizás la expulsaron, sugirió Pablo con una sonrisa. Quizás era demasiado bicho raro incluso para su antiguo instituto. O quizás, añadió Lucía con fingida preocupación, hizo algo genuinamente trastornado, como hacer daño a alguien. Ya sabes cómo los tipos callados son invariablemente los más peligrosos. Eso tocó más de cerca de lo que a Eva le gustaba admitir. Recogió sus libros y empezó a levantarse, preparada para huir antes de que las cosas empeoraran aún más, pero Álvaro fue más rápido. Se estiró y agarró su muñeca, su agarre lo suficientemente firme como para infligir dolor. ¿A dónde crees que vas?, preguntó. Aún no hemos terminado de hablar. Por un instante fugaz, el entrenamiento de Eva tomó el control. Podía romper el agarre de Álvaro de 3 maneras distintas, sin siquiera pensarlo. Podía tenerlo en el suelo en menos de 5 segundos, jadeando en busca de aire y preguntándose qué demonios acababa de ocurrir. La memoria muscular estaba arraigada, las técnicas grabadas a fuego en su sistema nervioso a través de años de repetición. Pero no lo hizo. En cambio, miró a Álvaro a los ojos por primera vez desde que se había sentado y dijo en voz baja: «Suéltame». Algo parpadeó en la cara de Álvaro, sorpresa quizás, o una conciencia de que podría haberse pasado de la raya. Pero con Pablo y Lucía mirando, con medio comedor ahora observando abiertamente, no podía ceder sin perder la cara. «Oblígame», dijo, apretando su agarre. Eva lo miró fijamente durante un largo momento, y Álvaro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había algo en sus ojos avellana que nunca había visto antes, algo que le hizo preguntarse de repente si quizás esto no había sido una idea tan brillante. Entonces Eva sonrió, y no era la sonrisa ansiosa y apologética que estaba acostumbrado a ver en ella. Era algo completamente diferente. «De acuerdo», dijo simplemente. Lo que ocurrió a continuación duró precisamente 5 segundos, aunque pareció cámara lenta para todos los que observaban. Eva giró su muñeca de una manera que rompió el agarre de Álvaro instantáneamente, el movimiento tan fluido y practicado que parecía casi sin esfuerzo. Simultáneamente, enganchó su pie detrás de su tobillo y tiró, enviándolo a él hacia atrás. Álvaro se encontró medio de pie, doblado en un ángulo incómodo, su equilibrio completamente perdido. La sorpresa fue total, pero más que eso, de repente fue consciente de que ella tenía el control absoluto. Podía mandarlo al suelo con un simple movimiento de su muñeca, y ambos lo sabían. «Lo pedí amablemente», dijo Eva, su voz aún suave, pero con un filo que hizo que Pablo y Lucía retrocedieran instintivamente. «Ahora te estoy ordenando, no me toques de nuevo». Soltó su mano y Álvaro tropezó hacia atrás, agarrando su muñeca contra su pecho. A su alrededor, el comedor se había quedado completamente en silencio, excepto por el zumbido de los refrigeradores y el lejano traqueteo de los cubiertos de la cocina. Eva recogió su bandeja y se alejó, dejando a Álvaro mirándola fijamente con una mezcla de desconcierto y algo que podría haber sido miedo. Tiró su almuerzo a la basura y salió del comedor sin mirar atrás, consciente de que todos los ojos de la sala la estaban siguiendo. Durante el resto del día, Eva no pudo sacudirse la sensación de que algo había cambiado fundamentalmente. Había cruzado una frontera, revelado un vistazo de su verdadero yo debajo de la cuidadosa fachada de torpe invisibilidad. Estudiantes con los que nunca había hablado la estaban mirando de forma diferente y podía sentir la mirada de Álvaro sobre ella cada vez que se cruzaban en el pasillo. Debería haberse sentido arrepentida, quizás,
o aprensiva por las repercusiones. En cambio, sintió algo que no había experimentado en semanas: reivindicación. Esa noche, Eva fue a su antiguo gimnasio por primera vez desde que se había cambiado de instituto. Víctor echó un vistazo a su cara y señaló la lona de combate sin pronunciar una palabra. Pasó una hora desahogando su frustración en el lienzo, sus patadas afiladas y poderosas, cada golpe llevando el peso de semanas de ira reprimida. ¿Te sientes mejor?, preguntó Víctor cuando finalmente se detuvo, con la transpiración corriendo por su cara. Creo que la he liado, dijo Eva, secándose la frente. ¿Qué ha ocurrido? Relató el incidente con Álvaro, sobre el comedor, sobre la mirada en sus ojos cuando le había agarrado la mano. Víctor escuchó sin interrumpir, con una expresión pensativa. «Podrías haberle hecho daño», dijo cuando terminó. «Quería, pero no lo hiciste. Eso es lo que importa». Víctor le entregó una toalla. «Escucha, chavala, llevo entrenando luchadores durante 30 años. Puedo decirte que saber pelear y saber cuándo pelear son dos habilidades totalmente distintas. Lo hiciste bien hoy». «No lo parece». «Eso es porque no eres una matona», dijo Víctor. «Los matones se deleitan en hacer daño a la gente. Tú no, pero eso no significa que tengas que ser una víctima tampoco». Eva asintió, pero no pudo sacudirse la sensación de que había encendido algo que podría no ser capaz de controlar. Tenía razón. A la mañana siguiente, Álvaro la estaba esperando en su taquilla. Esta vez había traído refuerzos, no solo a Pablo y Lucía, sino a otros 3 alumnos de segundo de bachillerato que Eva no reconocía. Formaron un semicírculo suelto a su alrededor mientras abría su taquilla, su presencia intimidante sin ser abiertamente amenazante. «Necesitamos hablar», dijo Álvaro. Su muñeca estaba envuelta en una pequeña muñequera, se dio cuenta Eva. «Te escucho», respondió ella sin darse la vuelta. «Lo que hiciste ayer fue mono», dijo. «Muy mono. Pero me avergonzaste delante de todo el instituto, y eso no es algo que pueda dejar pasar así como así». Eva cerró su taquilla y finalmente se giró para enfrentarse a él. Álvaro estaba intentando proyectar confianza, pero ella podía ver la incertidumbre en sus ojos. Ya no estaba seguro de lo que era capaz, y eso lo hacía peligroso de una manera diferente. «Yo no te avergoncé», dijo Eva con calma. «Te avergonzaste tú solo». Pablo dio un paso adelante, con los puños apretados. «¿Quién te crees que eres para hablarle así a Álvaro?» «Soy alguien que simplemente quiere que la dejen en paz», respondió Eva. «Eso es todo lo que he querido siempre». «Pues mala suerte», dijo Lucía con una sonrisa. «Hiciste esto personal cuando decidiste ponerte toda kung fu con Álvaro. Ahora te toca lidiar con las repercusiones». Eva miró alrededor del semicírculo de caras hostiles y sintió una calma familiar asentarse sobre ella. Este era el momento entonces. El momento sobre el que Víctor siempre le había advertido, cuando alejarse ya no era una opción factible. «¿Qué repercusiones?», preguntó. Álvaro sonrió, pero no le llegó a los ojos. «Después de clase, el aparcamiento junto al campo de fútbol, tú y yo mano a mano, arreglamos esto como es debido. ¿Y si no aparezco? Entonces haremos de tu vida un infierno hasta que te gradúes», dijo Álvaro. «Y créeme, somos imaginativos cuando queremos serlo». Eva consideró sus opciones. Podía informar a un profesor, pero eso solo exacerbaría las cosas a largo plazo. Podía hacer que su padre la transfiriera a otro instituto, pero la amenaza de Álvaro la perseguiría a cualquier parte. O podía aparecer y concluir esto de una vez por todas. «De acuerdo», dijo. Después de clase, Álvaro parpadeó, claramente sin anticipar que ella aceptaría tan fácilmente. «De acuerdo», repitió, intentando recuperar la compostura. «No te rajes». El grupo se dispersó, dejando a Eva sola junto a su taquilla. A su alrededor,
Los estudiantes susurraban y miraban fijamente la noticia de la inminente pelea ya extendiéndose por el boca a boca del instituto. Eva recogió sus libros y se dirigió a la primera hora, intentando ignorar la charla excitada que la seguía por el pasillo. La noticia de la pelea se difundió más rápido de lo que Eva había anticipado. A la hora del almuerzo, parecía que todo el instituto era consciente del enfrentamiento programado para después de clase. Estudiantes se acercaron a ella durante todo el día, algunos ofreciendo consejos, otros simplemente queriendo echar un vistazo más de cerca a la chica que de alguna manera había logrado intimidar a Álvaro Jiménez. Eva intentó concentrarse en sus clases, pero su mente seguía desviándose hacia lo que se avecinaba. Nunca había peleado fuera del ring antes, nunca había tenido que lidiar con la posibilidad de consecuencias genuinas más allá de perder un combate. Si hería a Álvaro gravemente, podría ser expulsada, arrestada, posiblemente incluso demandada. Pero si se contenía demasiado, podría ser ella la que terminara herida. Sonó el timbre final a las 3:05 y Eva se dirigió hacia el aparcamiento junto al campo de deportes. Una multitud ya se había reunido, formando un círculo suelto en el área pavimentada entre el campo y la valla de tela metálica que separaba el instituto del parque circundante. Alguien incluso había colocado una tableta para filmar la pelea, la luz roja de grabación parpadeando como un ojo diminuto. Álvaro ya estaba allí, rodeado por su equipo habitual, más varios otros estudiantes que Eva no conocía. Se había cambiado el uniforme escolar por una camiseta y pantalones cargo, claramente esperando que esto fuera una pelea seria. Cuando vio a Eva acercarse, se adentró en el centro del círculo. «No estaba seguro de que aparecerías», gritó. Eva caminó hacia el lado opuesto del círculo, quitándose la mochila y entregándosela a Samuel, que de alguna manera había terminado a su lado. «Dije que lo haría». «Sí, bueno, decir y hacer son dos cosas diferentes», respondió Álvaro, rebotando sobre los dedos de los pies como un boxeador. «Para que quede claro aquí, esto es entre tú y yo, sin armas, sin ayuda de amigos. Seguimos hasta que uno de nosotros se rinda o no pueda levantarse». Eva asintió, atándose el pelo en una coleta apretada. «Suena razonable». Álvaro se crujió los nudillos y sonrió. «No te preocupes, bicho raro. Intentaré no estropear demasiado esa carita bonita». La multitud se rió entre dientes, pero Eva notó que sonaba forzado. Los estudiantes reunidos a su alrededor parecían más aprensivos que excitados ahora que el momento había llegado de verdad. Se preguntó cuántos de ellos habían presenciado alguna vez una pelea real, no simplemente la violencia cuidadosamente coreografiada de las películas y los videojuegos. «¿Estás lista?», preguntó Álvaro, levantando los puños. Eva se colocó en su postura de lucha, con su peso equilibrado sobre las puntas de los pies, sus manos sueltas a sus lados. Era una postura que Víctor le había enseñado miles de veces, diseñada para parecer engañosamente relajada, mientras que en realidad estaba perfectamente posicionada para el ataque o la defensa. Álvaro se abalanzó hacia adelante sin previo aviso, lanzando un golpe salvaje dirigido a la cabeza de Eva. Para los estudiantes que observaban, su puñetazo parecía rápido y poderoso. Para Eva, que había pasado años haciendo sparring con luchadores entrenados, podría haber sido en cámara lenta. Se apartó a un lado, permitiendo que el puño de Álvaro silbara junto a su oreja y clavó su pie en su costado con precisión quirúrgica. El sonido de su pie conectando fue como un bate de béisbol, golpeando una calabaza, y Álvaro se dobló con un jadeo que se pudo oír claramente en el repentino silencio. Eva dio un paso atrás, esperando a que se recuperara. Podría haber seguido con una rodilla en su cara o una patada en la parte posterior de su pierna, pero esto no se trataba de herirlo gravemente. Se trataba de dejar clara una cosa.
Álvaro se enderezó con la cara enrojecida y su respiración dificultosa. Miró a Eva con algo parecido al respeto y por un momento pensó que podría suspenderlo. En cambio, volvió a por ella, esta vez con más cautela. Lanzó una ráfaga de puñetazos que habrían abrumado a la mayoría de los estudiantes de instituto, pero Eva se deslizó y se movió alrededor de ellos como una pluma flotando en una brisa. Sus movimientos eran fluidos y económicos, sin desperdiciar energía, mientras hacía que Álvaro pareciera torpe y desequilibrado. Cuando vio su oportunidad, Eva golpeó. Un rápido jab en la nariz de Álvaro lo tambaleó, y una patada circular que retiró en el último segundo aún tenía la fuerza suficiente para derribarlo. Álvaro se arrodilló en el pavimento, jadeando en busca de aire, con sangre goteando de su labio partido. A su alrededor, la multitud estaba completamente en silencio, excepto por el sonido de los teléfonos grabando y el lejano zumbido del tráfico en la calle, más allá de la valla. «Quédate abajo», dijo Eva suavemente, su voz llevándose claramente en la quietud. Álvaro la miró, y por primera vez desde que lo conocía, vio algo más que arrogancia en sus ojos. Había miedo allí, sí, pero también comprensión. Estaba empezando a darse cuenta exactamente de lo superado que estaba. Pero el orgullo es una fuerza potente, particularmente cuando tienes 17 años y tu reputación está en juego frente a medio instituto. Álvaro luchó por ponerse de pie, tambaleándose ligeramente pero levantando sus puños de nuevo. «No he terminado», murmuró a través de su labio hinchado. Eva suspiró. «Sí, lo estás». Lo que ocurrió a continuación duró unos 15 segundos, pero esos 15 segundos redefinieron todo lo que alguien en el Instituto Las Encinas pensaba que sabía sobre Eva Moreno. Álvaro lanzó otro puñetazo y Eva atrapó su brazo, lo hizo girar y utilizó su propio impulso para enviarlo al suelo. Álvaro golpeó el pavimento con fuerza, el impacto sacándole el aire. Antes de que pudiera recuperarse, Eva estaba sobre él, con su rodilla sujetando su brazo, su mano presionando contra su hombro en una sujeción que era firme, pero no lo suficientemente apretada como para causar ningún daño duradero. «Dije, quédate abajo», repitió, su voz aún suave, pero con un filo que hizo que varios estudiantes en la multitud dieran un paso hacia atrás. Álvaro la miró fijamente, completamente indefenso, y Eva pudo ver el preciso momento en que su visión del mundo cambió. No era la estudiante de traslado extraña y torpe a la que había estado atormentando durante semanas. Era algo más, algo peligroso que había estado acechando a plena vista. «¿Te rindes?», preguntó Eva. Álvaro asintió frenéticamente, y Eva lo soltó, levantándose y dando un paso atrás. Álvaro rodó sobre su costado, tosiendo y jadeando, su cara una máscara de moretones y cortes que tardarían semanas en curarse. Eva miró alrededor del círculo de caras impactadas que la miraban fijamente. Algunos de los estudiantes parecían asustados, otros impresionados, pero todos la estaban viendo claramente por primera vez. «¿Alguien más?», preguntó. Pablo y Lucía, que habían estado tan ansiosos por apoyar a Álvaro cuando la pelea comenzó, ahora estaban de pie lo más lejos posible de la acción. Ninguno de los dos se encontró con su mirada. Eva recogió su mochila y caminó hacia el borde del círculo. La multitud se separó ante ella como si estuviera cargando una enfermedad contagiosa, los estudiantes tropezándose para apartarse de su camino. «¡Eva!», gritó alguien detrás de ella. Se giró para ver a Samuel trotando para alcanzarla, su cara enrojecida por la excitación. «Eso fue increíble», dijo cuando la alcanzó. «¿Dónde aprendiste a pelear así?». «Por ahí», respondió Eva, colocándose su mochila sobre sus hombros.
Caminaron juntos hacia la entrada principal del instituto, dejando atrás a la multitud que aún estaba bullendo con conmoción y excitación. Álvaro estaba sentado ahora, Pablo y Lucía atendiéndolo, pero Eva podía sentir sus ojos sobre su espalda mientras se alejaba. Los días siguientes en el Instituto Las Encinas fueron diferentes a todo lo que Eva había experimentado. Estudiantes que nunca le habían dedicado una segunda mirada, ahora asentían respetuosamente cuando se cruzaban con ella en el pasillo. Los comentarios susurrados sobre su aspecto cesaron por completo, reemplazados por especulaciones asombradas sobre su destreza en la lucha. Álvaro regresó al instituto el viernes con una cara que parecía que lo había atropellado un tren, pero le dio a Eva un amplio margen y no hizo contacto visual. Pablo y Lucía parecían haber descubierto nuevos intereses que no implicaban atormentar a estudiantes de traslado, y la pequeña estructura de poder que había hecho miserable la vida de Eva se derrumbó casi de la noche a la mañana. Pero quizás el cambio más sorprendente fue en la propia Eva. Ya no encogía los hombros ni mantenía su mirada fija en el suelo cuando caminaba por el instituto. Se sentaba donde quería en el comedor, contribuía a los debates en clase y se comportaba con una confianza tranquila que parecía emanar desde dentro. El viernes por la tarde, mientras Eva estaba cargando libros en su taquilla, oyó pasos detrás de ella. Se giró para encontrar a Álvaro de pie allí, con las manos metidas en los bolsillos, su cara aún mostrando la colorida evidencia de su encuentro. «Quería hablar contigo», dijo, su voz apagada. Eva esperó, sin decir nada. «Te debía una disculpa», continuó Álvaro. «Lo que te hice, lo que hicimos, no estuvo bien. Lo reconozco ahora». «¿Por qué?», preguntó Eva. «¿Por qué lo hiciste?». Álvaro permaneció en silencio durante un largo momento, mirando al suelo. «No lo sé», dijo finalmente. «Porque podía, supongo. Porque me hacía sentir poderoso. Meterme con alguien que no podía tomar represalias», la miró. «Excepto que tú sí podías tomar represalias. Simplemente elegiste no hacerlo. Hasta que no tuve otra opción». «Sí», Álvaro asintió. «Escucha, no te estoy pidiendo que me perdones ni nada. Simplemente quería que supieras que lo siento y no volverá a suceder». Eva estudió su cara, buscando signos de engaño, pero solo vio remordimiento genuino. «De acuerdo», dijo simplemente. Álvaro se giró para irse. Luego se detuvo. «¿Puedo preguntarte algo?». Eva asintió. «¿Dónde aprendiste a pelear así?». Eva sonrió y esta vez era la auténtica, cálida y sincera. «Por ahí», dijo. Álvaro casi le devolvió la sonrisa. «Bien, bueno, te veré por ahí, Eva». «Te veré por ahí, Álvaro». Mientras Eva salía del Instituto Las Encinas ese viernes por la tarde, reflexionó sobre todo lo que se había transformado en solo una semana. Meditó sobre las palabras de Víctor sobre saber cuándo pelear y cuándo alejarse, sobre la distinción entre defenderse y convertirse en un matón. Había descubierto su límite, el punto donde alejarse ya no era una opción, y lo había cruzado con propósito y control. Más importante aún, lo había cruzado sin perderse a sí misma en el proceso. Eva Moreno ya no era la estudiante de traslado asustada e invisible que intentaba sobrevivir hasta la graduación. Era precisamente quien siempre había sido por debajo, una luchadora, una protectora, alguien que se defendería a sí misma y a los demás cuando más importaba. Y todos, en el Instituto Las Encinas, lo sabían ahora.